usted habla, cuando yo entré en Funvici, el director de Funvici me dijo, una cosa es el hombre, otra cosa es la naturaleza, son dos cosas distintas. Ah, muy bien, son variables independientes. Oye, pero ¿por qué se caen los taludes de costo? Entonces, eso es variable, hasta que el profesor de Lorelli es una variable matemática, no son variables fenomenológicas. Entonces, obviamente, ya entiendo, esas variables en realidad interactúan como toda la interacción, con retroacciones y con fenómenos de amplificación mutua. Entonces, esto, dentro de la visión de la gestión de riesgo, obviamente uno tiene que tener claro esos aspectos de interacción y de retroacción entre dos variables que no son estáticas, que son variables dinámicas y que interactúan y que no son independientes. Eso es el preámbulo. Entonces pasemos ahora a los beneficios, es decir, los aportes potenciales, que es la visión de sistema. Bueno, esa visión de sistema la tenemos en geología con la noción de planeta, ¿no? Un planeta concebida como una violeta, ¿no? Una violeta, se dice violeta, pensamiento, una flor, ¿no? Okay. Con pétalos, con 5 pétalos que se cubren, ¿no? Se solapan. Entonces el planeta Tierra es una especie violeta con 5 esferas que se solapan, que no voy a entrar en los detalles, 4 esferas tradicionalmente, pero mutando a 5 con la intrusión del sapiens en el concierto, que es algo relativamente reciente. Por lo tanto, esa mutación a 5 esferas, obviamente, algo que no estaba previsto, trae beneficios y trae también muchos problemas. Esa visión del sistema, obviamente, debe incluir, permite incluir al sapiens en la ecuación de riesgo. La visión diacrónica de retrovisor es sumamente importante para que el geólogo, la geología, se dedique a la gente, puesto que no tiene sentido el retrovisor si no miremos hacia el futuro. Y mirar hacia el futuro es trabajar para la generación que van a venir, también para las actuales, por supuesto. Eso es el fundamento de la visión de retrovisor, para que se le quite el olor a naftalina a la geología, el olor a rancio. El geólogo que maneja millones de años dice, no, pero yo no tengo para comer para mañana. Entonces, la visión de tiempo corto debe introducirse paralelamente, ese es el problema de la geología, de manera trusa, esos tiempos que se solapan, tiempos cortos, tiempo largo, tiempo de transición, no es fácil. El tiempo corto está menospreciado. Es decir, la visión geológica ha privilegiado el tiempo largo, e imagínate con las dataciones ahora absolutas, es un pastel. Entonces la visión del tiempo corto, que es la visión de la gente, la visión de futuro a corto plazo, que obviamente que no hay que despreciar, que es muy importante en la interacción de la gente con la dinámica, la exodinámica. Saber si uno llega a su casa, no le cae un talud encima de la cabeza antes de llegar a la casa. En noviembre del 2008 yo no pude salir de aquí a dar clase, que fue una noche del jueves al viernes. No pude, se ve esa especie de anfiteatro que tenemos aquí. Es una especie es una microcuenca en la cual le pusieron forceps retrociendo los talud para ganar espacio lateral y rellenando la cuenca, que es una cuenca en V. Entonces imagínense, yo estoy sobre roca, pero aquí ya hay relleno. Y por allá de hablar. Entonces,
Sí. Es importante. Además de la visión diacrónica, que es importante, por ejemplo, para administrar correctamente las reservas de agua. Los acuíferos son fenómenos geológicos, son objetos geológicos que tienen edades. Hay muchas aguas fósiles. Por lo tanto, esas aguas fósiles hay que conocer su tiempo de recarga para que se administre correctamente a futuro. Es un ejemplo muy simple para entender los beneficios de la visión de retrovisor. El cálculo de los periodos de retorno de los eventos sísmicos destructores es otro ejemplo muy simple para entender las bondades de la visión de retrovisor. Para calcular su periodo de retorno hay que conocer la historia, el historial de sismos destructor reciente que han habido, y muchas veces muy viejos, para poder, obviamente, calcular a futuro. Y bueno, le hablé en el escrito también de un tema bien interesante, que es lo que se llama la garantía, ¿cómo se llama? La responsabilidad decenal del Código Civil, que protege lo comprador de esa casa, por ejemplo. Esa casa fue construida en el año 70, no le ha pasado nada. Pues si le había pasado algo a los 5 años, tenía derecho de enjuiciar, de demandar al constructor para que me haya resarcido de los daños ocurridos a la casa, de acuerdo al Código Civil, el artículo 1637 del Código Civil. Esa ventana temporal de la responsabilidad de 10 años. Pero 10 años no corresponde a la realidad de los siniestros geotécnicos que ocurren aquí comúnmente no en los barrios, en ese tipo de ambiente que por ejemplo es más de 10 años, después de la construcción de más de 10 años de esa adquisición. El profesor Centeno me dijo que él hizo gestión para elevar esa responsabilidad a 15 años. No sé si ha tenido suerte al respecto, pero obviamente ese es un tema que es muy importante, porque esa responsabilidad civil es un compromiso nominal entre lo que se llama la vida útil de la vivienda y la probabilidad de ocurrencia de siniestros, de eventos adversos que pongan en peligro la obra. Entonces, ese código, esa ventana temporal es el resultado de consideraciones muy viejas, y obviamente está obsoleto actualmente y amerita ser revisado. En cuanto a la tercera bondad de la geología, es la visión espacial, la visión integradora, que en ingeniería, sobre todo, no está muy preciado o no hay mucha conciencia de esa visión integradora. Por ejemplo, un geotecnista muchas veces no ve el interés de un mapa geológico. Es decir, de una visión espacial, prefiere una visión puntual. Multiplicando puntos, pues multiplicando puntos se hace un mapa geológico. Un mapa geológico no se hace multiplicando puntos, utiliza puntos, pero no es el resultado de llenar el mapa de puntos. Es una aberración. Yo he visto, yo trabajé en Mr. Minas, un muchacho joven, recién egresado, que trabajaba en el Junquito, esa zona del Junquito, se me mostraba su mapa de campo. Y tenía bastante medición de buzamiento, y no, me falta todo ese hueco, todo ese hueco tengo que llenarlo. Y digo, oye, pero ¿y la estructura dónde está? Ah, no sé. Entonces yo te digo que tenía que hacer medición de buzamiento. Bueno, pues, ¿qué haces tú con eso? Su visión era de llenar el mapa de medición de buzamiento para llegar a un resultado que no se sabía cuál era. Entonces, obviamente es una visión distorsionada del espacio. El espacio,
geológico se construye con puntos, por supuesto, pero no solamente con puntos, también con una visión envolvente, que es la visión de formación, por ejemplo. Y ese es un punto capital que muchas veces el ingeniero no entiende o no quiere entender. De la misma manera que un mapa geotécnico no se puede hacer interpolando perforaciones. Interpolemos y perforación un ambiente como este, tan irregular. Hoy en día se hace mapa geotécnico automático, pero en zona plana, no en zona irregular. Interpolando punto de perforación, por ejemplo, en París, en parte de París, no todo París, en cierta parte de París han hecho un mapa geotécnico automático interpolando perforación, pero hay una escala 1.000, no 1 o 25.000. Bueno, yo creo que eso es desde mi punto de vista, son las tres virtudes, los tres aportes potenciales de la geología en cuanto a su visión sistémica, su visión de retrovisor y su visión espacial integradora, que obviamente se utiliza o premia la geología ambiental. Al lado de esos aportes potenciales de la visión geológica, pero finalmente la geología ambiental es geología. Entonces, fuera de esos aportes tenemos que considerar las limitaciones. Entonces, las limitaciones conciernen el estatuto de la profesión en el país. Y obviamente ese estatuto de la profesión es función del país. Y nuestro estatuto no es el estatuto Colombia o de la Cochinchina, es función de la historia del país, de nuestra economía, y eso todos sabemos. La limitación de la geología en un país petrolero significa que grandes sectores de interés están borrados del mapa, no han tenido el tiempo de desarrollarse, están subdesarrollados y no benefician a la población. Entonces, tenemos tres campos muy importantes que son cenicientas en nuestra geología y a partir de la geología ambiental, que son las formaciones superficiales. Las formaciones superficiales en un país como Venezuela, que tiene más de la mitad quizás del territorio constituido por planicie aluvial. Venezuela, el problema fundamental en Venezuela es la escala del mapa. Usted tiene el 100.000, el 100.000 en el llano, bueno, es como un pantalón demasiado grande. Aquí el 100.000 no sirve, es un pantalón estrecho. ¿A qué se debe eso? Que tenemos un país contrastado y por lo tanto es difícil manejar una escala común para la planicie y para la montaña. Y el mapa base aquí, más común es el 100.000, que se echó con 25.000, pero no tenemos 50.000. El 50.000 es el mapa fundamental, pues el mapa intermedio entre el semidetalle y lo general. El mapa 100.000 es un mapa general, no un mapa de detalle. Pues no tenemos 50.000, puesto que el 50.000 es tradicionalmente un mapa militar. Es un mapa estratégico y Venezuela es un país de excepción, puesto que en todo el resto por ejemplo, los países del Pacífico, de la cadena andina, todos tienen 50.000. Chile tiene 50.000, no tenemos 50.000. Tenemos 25.000, tenemos 100.000. Entonces, ¿a qué se debe eso? Que tenemos muchas planicies aluviales en ese país, es decir, muchas zonas bajas, llenas de sedimentos. Y además, tenemos basamentos meteorizados. Y profundamente meteorizados. En el Cerro Impacto hay como 200 o 250 metros de perfil de alteración. No es cualquier cosa. Entonces somos un país tropical con grandes planicies aluviales y con
espesos mantos de meteorización. Decía que prácticamente no tenemos afloramiento roca. Todo está tapado. Entonces, ¿dónde está la información sobre esas formaciones superficiales? Hay un déficit gigantesco de información y eso explica que hay necesidades. Y eso explica que hay profesiones que se han encargado de llenar el déficit y que han hecho el trabajo del geólogo, que son los agrónomos. Los agrónomos han levantado la planicie aluvial, los sedimentos, la formación cuaternaria de las planicies aluviales venezolanas. Ahí está Coplanar. Ahí están todos los trabajos de la división de edafología sobre los sedimentos de la planicie aluvial de Venezuela. ¿A qué se debe esto? Bueno, que ellos necesitaban esa información y como no existía, la hicieron. Así de simple. Entonces tenemos que tener conciencia de ese vacío y hay que corregir ese déficit de aportes, promocionando, estimulando el interés de los estudiantes hacia ese campo. Por ejemplo, el caso del cuaternario. Felizmente tenemos al profesor Besada, que se ha encargado de remediar un poco la situación. Pero el cuaternario es una cenicienta en Venezuela. Es solo la última rueda del vehículo. Y fuera en esas formaciones superficiales tenemos también mucha basura. Y tenemos mucho relleno urbano, que también pertenecen a la formación superficial y que no están mapeados. Pues no hay geología urbana. Entonces el último punto, se me perdió la segunda limitación, las formaciones superficiales, la geología, la dinámica externa. Entonces el segundo lastre, el segundo déficit importantísimo de insumos de información es la dinámica externa, es decir, la dinámica que se nos cruza en el camino todos los días. Sin darnos cuenta, mejor que no nos demos cuenta. Cuando nos demos cuenta, por lo general, trae problemas. Si con la dinámica externa es muy intensa, eso trae problemas. Mejor que no nos demos cuenta. Pero ella es omnipresente, con su velocidad muy baja o muy alta, dentro de un tiempo que es un tiempo, como dicen los viejos, el año del terremoto, el año de la creciente. Usted habla con los viejos en los pueblos del interior, decir, es el año de la creciente. Es el tiempo corto. Entonces, la dinámica externa es fundamental, puesto que aquí tenemos dolientes impresionantes de esa dinámica externa, que son primero la gente de las llanuras aluviales, que se inundan cada año. Nosotros estamos en Caracas, no nos inundamos aquí. Pero en Apure, cada año en San Fernando de Apure, o en Guadualito, la gente baña en el agua. Entonces, eso es terrible. Cada año la gente está full de agua en su casa. Entonces, eso es parte de la dinámica externa. El llano es inmenso. El llano se inunda, toda la vida se ha inundado el llano. ¿Qué se hace? Pues, obviamente, para resolver ese problema hay que canalizar los ríos. Eso debería ser un problema del país, ¿no? Canalizar los ríos. Y la geología, obviamente, debería aportar los insumos en relación a ese objetivo, ¿no? Cuando existía Coplanar había una visión importante hacia las aguas superficiales, las aguas subterráneas, que incluía la hidrogeología. Eso hoy en día está fenecido. Ya nadie se interesó muy poco a la dinámica externa. El agua sí, pero en la dinámica externa, y en geología menos, puesto que la tesis que han salido para Vargas han salido de mecánica de fluido hacia geología, no al revés. Tenía que haber sido al revés. La tesis de geología de Vargas debió salir
de geología para mecánica de fluido y no centímetros, lo cual nos muestra un déficit grave en cuanto a ese rubro de investigación. No solamente el geólogo, todo el mundo. Es decir, la luz torrencial en Venezuela ha sido como el terremoto en el 67. Nos tomó de sorpresa. Nadie sabía en 67 que era un terremoto. Nadie se recordaba. Bueno, la luz torrencial nadie sabía lo que era eso en el 99. Nadie. Eso hizo despertar la comunidad científica, ingenieril, todo el mundo de la popular. Así, ¿qué es una luz torrencial? Bueno, eso es el beneficio, como el terremoto ha sido benéfico, creando fungicidas. Bueno, Vargas ha sido benéfico para ha potenciado al IMF, a la mecánica de fluido, pero no ha potenciado geología. Ahora yo creo que va a empezar a potenciar geología. Pero la luz torrencial es un fenómeno geológico. Entonces la dinámica externa, somos el segundo país de costas en el Caribe. La dinámica externa, no solamente la dinámica continental, pero también la dinámica costera. Hay lo que se llama tsunami, hay marejadas, hay, qué sé yo, hay la erosión marina, hay turbiditas. Curiosamente, no nos hemos dedicado a luz torrencial, pero sabemos mucho de turbiditas, de sismoturbidita y todo eso, que todo eso es una luz torrencial. Entonces, curiosamente, estamos muy bien dotados de conocimiento para estudiar los luz torrencial, pero nos dedicamos a la turbidita del pasado. La sismoturbidita. Y bueno, tenemos aquí en el Valle Caracas sismoturbidita subaérea, que son los luz torrencial de la vida. Eso es uno de los problemas del encasillamiento de la información, de no ver en función del retrovisor. Pues ahí está, el retrovisor. Vemos la turbidita de, ¿cómo se llama esa formación que atrae el pozo Urbani ahí en el Lara? Que está full de blog. Matatero. Pero los megaflujos del Ávila, nada. Entonces hay un problema grave a ese nivel en cuanto a la dinámica externa. Y bueno, el tercer rubro es la geología urbana. Una cosa, eso me parece que es inverosímil. Vivimos en la ciudad, la mayoría de la población vive en ciudad y no hay información geológica en la vertical de la ciudad. Esa es una cosa realmente abrumadora. No solamente que no se ha querido hacerlo, hay que hacerlo. Y hacer geología urbana no es como hacer geología de monte. El principio es el mismo, pero la estrategia es distinta. Puesto que aquí los afloramientos no existen. Hay que buscarlo. Y buscar afloramiento sirve que estar pendiente cuando hacen un hueco. Buscar la perforación, no la perforación, la excavación. Excavación y luchar con los constructores para que les permitan levantar las paredes de la excavación. Ahora, cuando yo trabajaba en el año 70, 72, bueno, la pared de la excavación se quedaban semanas enteras ahí, abierta al público. Ahora le echan shotcrete. Inmediatamente la cubren de cemento y ya no hay forma de ver nada. Pero obviamente para hacer geología urbana hay que hacer arqueología. La geología urbana es arqueología. Entonces es arqueología de excavación. ¿Cómo trabajan los arqueólogos? No es muy distinto. Y ahí se juntan precisamente las disciplinas. La arqueología y la geología tienen mucho que ver. Los métodos de trabajo son muy parecidos. Entonces esos son tres dominios que constituyen un déficit importantísimo de aportes potenciales a la sociedad y que no están cubiertos. Y eso plantea una revisión de los planes de estudio, y no solamente los planes de estudio, pero no podemos llenar los pensum llenos de electivas, pero
como por ejemplo con lo que yo propuse, la rudogeología. ¿Quién va a enseñar rudogeología? No sé si hay especialistas en rudogeología en Venezuela, que la geología es la basura. Entonces, pero hace falta, puesto que tenemos formación inmensa. Usted va al sur de Valencia, una cosa abrumadora. Yo nunca había visto un botadero de basura como, tan grande como el que está al sur de Valencia. Y por cierto, ahora la gente de ese botadero están buscando oro un poco más al norte. Se trasladaron, dijeron que más interesante buscar oro ahí, el Tocullito, que sigue sacando basura, cosas de la basura ahí, en el botadero de basura de Valencia. Bueno, eso es lo que le quería plantear de manera un poco acrobática y un poco golpeada sobre lo que se puede sugerir para ese foro, de analizar tanto los beneficios de una visión geológica como las limitaciones de esa visión geológica. Y obviamente debemos superar las limitaciones aprovechando los beneficios. No sé si...